Bendiciones, amada iglesia. Les saludo de parte de la familia pastoral del Centro Cuadrangular Plenitud para aquellos que pueden estar escuchando y viendo este mensaje que vamos a lanzar en este momento. Quiero bendecir su familia, que el favor y la misericordia del Señor esté con ustedes y que cada día el Espíritu Santo los guíe por el camino correcto, por el camino eterno, que representa el seguir a Jesucristo y en atesorar en nuestra vida el cumplimiento de cada palabra, y también atesorar en nuestro corazón que el cumplimiento de la palabra de Dios y de vivir para Dios va a generar promesas que Dios ha establecido para sus hijos, para aquel que la ha creído y para aquel que confía total y absolutamente en la providencia y la dependencia, en el poder sobrenatural de Dios para dicha persona y para su familia. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en este momento, en Romanos capítulo 10. En esta hora, en Romanos capítulo 10, vamos a hablar algo muy importante que nosotros como seguidores de Jesús y aquellas personas que quieran conocer más de la palabra, esta es una oportunidad a través de este video para que usted pueda tomar su Biblia y aprender un poco más de lo que Dios quiere revelar a su corazón. Más que conocimiento de la palabra es que el Espíritu Santo revele la palabra, porque el conocimiento sin la unción del Espíritu Santo, que es el que revela la palabra, en vano es. Pero si tenemos conocimiento y la revelación de la palabra a través del Espíritu Santo, eso es lo que nosotros necesitamos para poder comprender lo grande y lo maravilloso que Dios ha establecido para esta tierra, para nosotros, y para vivir conforme a su palabra. En Romanos capítulo 10, verso 1 dice de la siguiente manera: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y este mensaje es algo muy importante para tu vida cristiana, para obedecer a Dios, para estar en agrado delante del Señor, que los ojos del Señor que está sobre nuestras vidas nos estén viendo, haciendo su obra y su voluntad conforme a lo que Él ha establecido. Aquí dice la palabra en Romanos: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, que es para salvación. El anhelo, así como Pablo decía en ese tiempo, y que hay en su corazón, y la oración era hacia Israel para que el pueblo se arrepintiera y buscara la presencia de Dios, no por ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Hoy en día yo puedo decir como pastor, mi ruego, mi oración y mi corazón están orando y conectados con el Dios de los cielos para que traiga salvación a Venezuela, porque Venezuela está en unas condiciones
críticas espiritualmente hablando, donde muchos están detrás del Dios dinero, otros están detrás del Dios política, otros están detrás del Dios mamón, del Dios de cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios, otros están detrás del Dios imagen, detrás del Dios santero, detrás de muchas cosas que a Dios le desagradan, y Venezuela está en un abismo espiritual grave. Por eso la oración y el ruego en mi corazón como pastor es orar para la salvación de Venezuela, así como Pablo estaba diciendo, para la salvación de Israel. Y decía el apóstol Pablo, porque había una tremenda confusión en muchas personas que habían aceptado a Jesús, en otras que no lo habían aceptado, que indicaban e insistían que la ley, las normas, los dogmas era la manera como Dios quería que nosotros buscáramos su presencia, pero eso era la antigua manera de vivir, luego de que Cristo viene, muere, lo sepultan, resucita, asciende al trono, comenzamos a vivir en la gracia del Señor. Es decir, la gracia del Señor es el favor inmerecido, pero también nosotros como hijos de Dios debemos obedecer lo que Jesús enseñó en el Evangelio. Por lo tanto, dice el apóstol en el 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. El apóstol Pablo dice en el verso 2 que da testimonio de que ellos son celosos de la ley, de guardar la ley con estricto cumplimiento, pero el apóstol Pablo termina con una palabra muy importante, pero no conforme a ciencia, a revelación, a discernimiento, a inteligencia, a entender que Jesús ya había venido a cumplir la ley, pero también cuando muere en la cruz termina el periodo de la ley de Moisés y comienza el periodo de la gracia y la misericordia y el favor de Dios. Por supuesto, nosotros como cristianos debemos en el amor y por la fe en Cristo Jesús hacer lo que Él nos enseñó, y Él nos resumió la manera de obedecer a Dios y de estar bien con el Señor en dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo como nosotros mismos. Ese es el cumplimiento de la ley, pero ya no son estrictamente la ley, no es agarrar los 10 mandamientos, este lo cumplí, este no lo cumplí, el otro sí, el otro no he podido. Es vivir conforme a la palabra del Señor, seguir a Jesús como Señor y Salvador, y vivir conforme a lo que el Espíritu Santo nos guíe, para poder darle cumplimiento a todo eso que en el Antiguo Testamento se llamaba ley, pero que ahora por la fe en Jesucristo lo vivimos absolutamente en estos días. Observa también que continúa la lectura en el verso 5 y habla de lo que les había comentado, lo que Pablo explica con lo que es por la ley de Moisés, y también explica en el verso a partir del verso número 6, la justicia por la fe. Y vamos a leer el 6, dice: pero la justicia que es por la fe es así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice cerca de ti? Verso 8. Esta palabra, en tu boca y en tu corazón, está la palabra de fe que predicamos. Dice la palabra del Señor en el verso 8 que el apóstol Pablo dice que lo más resaltante de todo esto es que cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca está la palabra y en nuestro corazón está el creer, en nuestra boca el confesar y en el corazón el creer. Pero allí en el verso número 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es importante destacar que el apóstol Pablo estaba haciendo una diferencia entre los religiosos que vivían conforme a la estricta ley de Moisés y lo que representaba vivir bajo el seguimiento de Jesús, seguir a Jesús y la gracia y el favor de Dios que había venido a romper el tiempo y a abrir el velo del templo. Entonces, esto quiere decir separación entre la ley del Antiguo Testamento y comienza el nuevo pacto con el Señor, que es por la gracia del Señor. Por supuesto, nosotros al aceptar a Jesús y permitir que el Espíritu Santo nos guíe, eso nos va a dar seguridad y certeza de que estamos cumpliendo todo lo que Dios ha establecido en lo que nos enseñó con respecto a su palabra y hacer la voluntad buena y agradable y perfecta de Dios. Confesar a Jesús con la boca, es decir, de la manera natural, y creer en el corazón, es decir, de la forma espiritual. El verso número 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero
con la boca se confiesa para salvación. Es la boca la que tenemos que confesar, declarar que Jesús es nuestro Señor. No es nada más hacer una decisión de fe como cuando tú lo hiciste: acepto y recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador, escribe mi nombre. No, nada más ahí, allí no termina todo, allí comienza todo lo nuevo de Dios para tu vida, y por lo tanto debes confesar con tu boca y creer en tu corazón todos los días de tu vida hasta que Dios te llame a su presencia ya en los cielos, conforme a su voluntad y conforme a tu fidelidad hacia Él también, y creer en el regalo de la salvación que tú un día confesaste con tu boca, hablar de la palabra, estar allí en contacto, que tu lenguaje sea completamente cristocéntrico, es decir, que se note que tú eres un seguidor, una seguidora de Jesús a través de tu forma de hablar y de actuar. Dice el verso número 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, por más de que vengan señalamientos de la cultura religiosa, de los religiosos de ese tiempo, de los brujos, de santeros, de ateos, tú no te vas a avergonzar del Señor, porque el Señor es el que ganó la victoria en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. No debemos avergonzarnos, todo lo contrario, debemos proclamar el mensaje para que muchos vengan al arrepentimiento y sean salvos, porque déjeme decirle, si no hay reconocimiento por la boca y el creer en el corazón que Jesús es el Señor en las personas, el que no lo haga no puede heredar el reino de los cielos, porque no está creyendo en un principio que Dios estableció. Porque la palabra de Dios dice, vamos a ubicarnos en el verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Es decir, no hay diferencia entre ninguno de nosotros, raza, posición social, color de piel, no. Es importante destacar que aquí el Señor es Dios de todo aquel que le invoca. Dice, para cerrar allí, el verso dice: para todos los que le invocan. El verso número 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, en Jesús, solamente en Jesús hay salvación, y el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, activo para guiarte toda tu vida por el camino eterno, para que no te distraiga nada ni nadie. El verso 14 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, amigos que están escuchando este video, viéndolo, que nunca habían aprendido de la palabra porque la cultura de este mundo nos impidió y nos robó la bendición de leer la palabra y de vivir mucho mejor de lo que hemos vivido. Y dice allí el apóstol Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Iglesia, amigos, hermanos, Dios te llamó no nada más para que tú recibieras, Dios te llamó para que tú des a otro de lo que Dios te ha dado a ti. Y no me refiero específicamente nada de esto material, me refiero a que tú debes proclamar el mensaje del reino de Dios a otras personas que no saben, no conocen la majestuosidad y el nombre de Jesús, porque este mundo ha ocultado el nombre de Jesús con un fin perverso de que mantenerlos en sus garras, mantenerlos en tinieblas, porque solo el nombre de Jesús trae luz a la vida de la gente. Allí también: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Amigos, hermanos, aquel que me está escuchando, no hay nada más hermoso que predicar las buenas noticias de Dios en un mundo de malas noticias constantes. Yo les invito, y como dice el apóstol Pablo, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Y a veces nosotros criticamos a aquellos que hacen lo contrario a Dios, pero es que ellos no han escuchado la palabra de Dios. Tú tienes poder de Dios en tu boca. Tu Dios te llamó para que le sirvas. Dios te llamó para que prediques las buenas noticias. Dios te llamó para que confieses con tu boca el nombre de Jesús delante de otros, para que otros puedan entender quién es Jesucristo y qué representa Jesucristo en las vidas de cada ser humano. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, nosotros debemos ganar para poder enviar a otros y multiplicar el ejército de Dios, porque estamos en los últimos tiempos. Hay cosas que se están viendo que nunca se habían visto. Pero eso es una señal de alegría, no de tristeza, porque si el Señor aproxima su retorno a esta tierra, va a ser de gran bendición, porque nos vamos a encontrar con Él.
con aquel que por amor lo dio todo por usted y por mí, por nuestra familia y por el mundo. También lo dio por aquellos que no creen, que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio a través de ti y de tu testimonio para que puedan creer. Porque no hay nadie que les predique. Somos buenos para hablar por las redes. Somos buenos para hablar de persona a persona. Somos buenos para hablar dentro de la iglesia. Somos buenos para criticar a otros. Pero somos muy malos para predicar y para obedecer a Dios. Iglesia, predica la palabra, vive la palabra, transmite el mensaje del Evangelio para que muchos de tu familia no se pierdan. Si se molestan, Dios sabe lo que está haciendo, pero tú tienes que ser luz en tu casa, predicar la palabra. Si una familiar tuyo dice semejante barbaridad de la idolatría, de X, Y cosas, de la horóscopo y eso, tú como hijo de Dios tienes el deber de predicar el Evangelio. Y si se molestan, que se molesten, pero nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Juan el Bautista predicaba en el desierto. Herodes se le acercó y le dijo cómo era la situación, que no se acostara con la mujer de su hermano que estaba en pecado. Se lo dijo al rey Herodes directamente, porque Juan sabía a quién le servía y qué autoridad tenía para decir las cosas. Nosotros tenemos esa autoridad cuando hay testimonio, cuando vivimos la palabra. Es necesario decir las cosas, es necesario mostrar a Jesús de alguna u otra manera. Porque si no, Dios no va a demandar de eso de nosotros. Estaríamos pecando, iglesia, amigos. Estaríamos pecando si nosotros conocemos las bondades y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nosotros callamos. Estaríamos pecando si nosotros no acudimos a un familiar que vemos que va por el precipicio y nosotros, conociendo la verdad, ni siquiera nos tomamos la molestia de escribirle un mensaje con la palabra para que él pueda leer y conocer algo que nunca ha leído. Yo les invito en esta hora, porque al final del verso 15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué tremenda palabra, qué hermosos son los pies de nosotros, los hijos de Dios, cuando anunciamos las buenas noticias y cuando transmitimos la paz de Dios a través de nuestras vidas. Es necesario predicar, es necesario predicar. Algunos creerán, otros no, pero es necesario lanzar la palabra. No te rindas con nadie. Vive el Evangelio, predica el Evangelio, anuncia el Evangelio, para que muchos se salven los que están alrededor tuyo. Es hora de despertar, iglesia. Es hora de predicar el Evangelio sin temor y hacer la voluntad de Dios. Porque Dios demanda eso de nosotros. Pídele al Señor que te dé valentía. Haz lo que tienes que hacer. Y no descuides tu propósito en Dios. Cielo y tierra pasarán. Pasará trabajo. Pasarán empleos. Pasarán buenos negocios. Pasarán buenos ingresos. Pasarán escasez. Pasarán enfermedades, aflicciones, buenos momentos, paseos. Pero todo eso pasa, más la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es lo más importante para nosotros, la presencia y la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Espíritu Santo los guíe y que el Espíritu Santo despierte a aquellos que pueden estar viendo este video, que lo despierte porque está dormido, iglesia, está dormido, amigo, está dormido, amiga. Despierta porque mañana puede ser tarde. Aprovecha la oportunidad que Dios te está dando para hacer lo bueno y para acercarte a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bendiciones, iglesia. Les amamos en el amor del Señor y siempre van a contar con nosotros. Pero nosotros siempre vamos a decir la verdad del Evangelio, lo que Dios quiere que hablemos, lo que Dios quiere que enseñemos, lo que necesita oír el pueblo, lo que necesita oír la comunidad, el sistema, lo que necesita oír la sociedad, lo que necesita oír los gobernantes, lo que necesitan oír de parte de Dios. Ánimo, bendiciones. Que la paz y la bendición del Señor esté sobre sus vidas. Y agradece a Dios por cada día que te ha dado. Y honra a Dios con tu vida. Honra a Dios predicando las buenas noticias. Honra a Dios dándole a Dios lo que le pertenece financieramente. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Ánimo y bendiciones.